Muy buenas noches, estimados jóvenes. Qué gusto poderles saludar el día de hoy, lunes 29 de mayo, ya en la recta final de este curso focalizado Agricultura Regenerativa. Mi nombre es Frederick Urbina, soy instructor de catación y barismo en el aula móvil, proyecto también de Nestlé, y pues desde Honduras y para el mundo les saludamos muy cordialmente, esperando que estén con todas las energías para finalizar este curso, que estén con esos ánimos hoy lunes, ¿verdad? Para culminar su última clase, una clase importantísima como todas las que recibimos durante toda la semana anterior. Y pues aquí estamos para poder moderar esta clase. No sin antes, pues para los alumnos que son nuevos en este curso y para los alumnos que ya han formado parte de esta formación virtual, pues no cabe darles las recomendaciones de siempre. Es importante que tengan una muy buena conexión de internet, ¿verdad? Para que no vayan a perder la secuencia de la clase. Sin embargo, pues recuerden que los enlaces de la clase quedan guardados también ahí en las diferentes redes sociales por si tuvo algún problemita de internet o se perdió la clase en vivo. Es importante que tengan una libretita para anotar, para una libreta, un bolígrafo, un lápiz, como lo llamen en su país, para que estén atentos a la clase y poder hacer las preguntas puntuales a la persona o al invitado especial que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Y de esa manera, pues, poder tener esas preguntas ya seleccionadas para el momento del segmento de las preguntas. Queremos recordarles, jóvenes, que como ya también es la última clase, ¿verdad? Dentro del esquema de los temas que se iban a impartir, si usted, pues, por alguna razón no ha complementado el porcentaje de clases que se necesita para poder estar dentro del listado de los graduandos, pues les invito para que mañana durante el día se puedan poner al día. En cada una de las clases está el link de registro de cada una de las clases. Usted mira la clase y luego se registra, ¿verdad? Y de esa manera, pues ya el sistema nos indica que usted ya cumplió con esa misión de recibir todas las clases y por lo tanto es acreedor a ese diploma que pues le va a llegar a su correo en su momento y que usted pues lo podrá anexar dentro de su hoja de vida. ¿Verdad? Entonces son como de las recomendaciones más importantes que les tenemos para el día de hoy. Pues también le recordamos que todavía estamos recibiendo fotografías, ¿verdad? De usted recibiendo la clase. Puede tomarse una selfie, ¿verdad? Si está solo o sola ahí en su habitación, concentrado en el lugar que esté, pues tómese una foto. Esa foto no es para el diploma, ¿verdad? El diploma solamente va con su nombre, pero esa foto la utilizamos para hacer un bonito álbum de graduación que nuestro especialista en eso, el ingeniero Marvin Cervellón, pues se encarga de poder trabajar en eso, ¿verdad? Y al final pues compartimos ese video con sus fotos y créanme que es bastante emocionante ver desde dónde estamos recibiendo o estamos teniendo esa conexión virtual en vivo a través de todas estas plataformas que pues hoy en día la tecnología nos asiste. Bueno, el tema de hoy es conservación y regeneración de la biodiversidad a través de los sistemas agroforestales. Tengo el placer de poder moderar esta clase con el máster Jacob Sluicer. Él es de origen panameño, es un invitado especial de Nestlé. Y pues esperamos que la clase pues sea de mucha satisfacción y de mucho conocimiento para ustedes, que así va a ser. Y vamos a estar aquí para moderar la clase. Así que bienvenido, estimadísimo amigo, a estas plataformas de Honduras. Estamos transmitiendo desde Honduras, pero tenemos una gran cantidad de jóvenes de toda Latinoamérica que el día de hoy van a poder recibir su conocimiento. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida para que se nos presente y le dé la clase para el día de hoy. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Frederick. Un gusto muy grande estar con ustedes.
Sí, soy Jacob Slusser, yo soy ingeniero forestal. Bueno, realmente soy del estado de Michigan, de Estados Unidos, pero ya llevo casi 20 años trabajando en Latinoamérica y los últimos como 15 años trabajando aquí en Panamá, enfocado en particular en sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles. Así que otra vez muchísimas gracias a todos los colegas de Nestlé por la oportunidad y muchas gracias a ustedes por asistir. Entonces, sí, como Frederick mencionó, voy a dar una charla sobre la conservación y regeneración de la biodiversidad a través de los sistemas agroforestales. Entonces, mira, son 3 objetivos de esta charla. Primero es para fortalecer su conocimiento sobre los sistemas agroforestales como una estrategia regenerativa, ¿no? También es como utilizar prácticas de conservación y integrar la biodiversidad funcional para mejorar y diversificar la producción agropecuaria. Y finalmente, para aprender una gama de ejemplos regenerativas que se puedan aplicar para lograr a fincas resilientes al cambio climático. Entonces, vamos a discutir estos temas a través de 5 partes que ustedes pueden ver acá. Primero voy a empezar con una breve introducción sobre el contexto actualizado. Luego voy a darles como un pantallazo de los sistemas agroforestales, algunos ejemplos, los principios del diseño y cómo se pueden manejarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la introducción. Entonces, como todos sabemos, actualmente nos enfrentamos al mayor como desafío para la humanidad, que es el cambio climático, ¿verdad? Lo cual está como provocando como un aumento de las temperaturas, condiciones climáticas súper extremas y como más desastres naturales, y de hecho poniendo en peligro miles de millones de personas y aumentando como la dificultad para continuar con nuestros medios de vida, ¿verdad? Y especialmente con la producción agropecuaria. Entonces, de hecho, como el clima extremo ya está causando múltiples consecuencias negativas, y más que todo como la pandemia, como ha demostrado como lo vulnerable y el expuesto que es el mundo a las amenazas globales, especialmente los que están provocados por el cambio climático, ¿no? Entonces, mira, para enfrentar el cambio climático, es claro, tenemos que primero adoptar como a usar, o sea, energía renovables, o sea, de formas mucho más sostenibles, pero también tenemos que encontrar como una manera del uso de suelo mucho más sostenible, mucho más ecológico, porque como hoy en día 21% de todas las emisiones del efecto invernadero vienen del sector agropecuario y el uso de los suelos, ¿verdad? Y sabemos que es el potencial de los bosques y los suelos para enfrentar el cambio climático a través de la captura de carbono, ¿no? Entonces, lo bueno es que todas las investigaciones científicas y muchas experiencias aplicadas han demostrado que existe una gama de prácticas regenerativas donde es posible producir de manera sostenible y en armonía con la naturaleza, especialmente a través del tema de hoy, los sistemas agroforestales. Entonces, pero en general todavía existe como una brecha, ¿no? Entre la ciencia y la práctica con los enfoques regenerativos y la restauración. Entonces, por lo tanto, nuestra organización, donde yo trabajo, que se llama la Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental, o ELTI por sus siglas en inglés, que es Environmental Leadership and Training Initiative, que es un programa de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale, que se enfoca en, como ustedes pueden ver acá, en capacitar y apoyar a personas de todos los sectores para que restauren y conserven los bosques tropicales utilizando estrategias que apoyen la biodiversidad y los medios de subsistencia, especialmente con los sistemas agroforestales. Entonces,
nuestro papel es llenar esa gran brecha entre la ciencia y la práctica, porque hay muchísima información que no está llegando a los tomadores de decisiones. Y hacemos esto, nosotros hacemos eso principalmente a través de capacitaciones en línea y en campo, de una variedad de temas de restauración, de prácticas regenerativas, y siempre en colaboración con las organizaciones y las autoridades locales en los países donde estamos trabajando. Entonces, una pregunta para usted. ¿Por qué queremos o deberemos como restaurar los bosques tropicales? O sea, ¿qué sirven los bosques tropicales? Mira, además de tener la biodiversidad más alta de la planeta, este equilibrio de muchas especies que han evolucionado por millones de años, o sea, nos brindan las cosas que necesitamos para vivir diariamente. Y estos beneficios, como ustedes saben, se llaman los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos, donde hay muchos tipos diferentes de servicios, ¿no? Desde la purificación de agua y aire, proporcionando productos como madera para alimentos, medicina, hasta beneficios culturales, que realmente brindan una importancia espiritual, pero también puede ser de recreación, como el ecoturismo, que es muy popular en Centroamérica. Y un servicio muy importante es la regulación del clima, ya que los árboles pueden, como ustedes saben, pueden capturar el dióxido de carbono liberado durante la quema de combustibles fósiles y almacenarlo como en su biomasa leñosa, ¿verdad? Y por lo tanto, o sea, los bosques son una herramienta súper poderosa para combatir el cambio climático. Pero entonces, para conservar o restaurar los servicios ambientales que hemos perdido debido a la degradación forestal, o sea, nuestra herramienta más fuerte, esto se llama la restauración ecológica, que es el proceso de ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido como degradado, dañado o destruido. Y restaurar los bosques a su estado como pristino o original, para mí realmente no es muy realista, especialmente para los productores o nosotros que estamos, o sea, trabajando en los paisajes productivos, ¿verdad? Pero tampoco podemos seguir utilizando como prácticas convencionales, ¿no? En donde estamos sobreusando los agroquímicos, que realmente como ha sido como un impulsor de la degradación ambiental y la pérdida de servicios ambientales. Como vemos aquí en esa foto con ese monocultivo de siembra de café, que realmente está sembrado en subsuelo, sin sombra y manejado 100% con agroquímicos y fertilizantes sintéticos. Y para restaurar los ecosistemas y realmente satisfacer como las necesidades humanas, deberíamos como reintegrar una mayor como cobertura forestal y biodiversidad. Y por lo tanto, como la meta de la restauración ecológica debería ser como lograr paisajes sostenibles y resilientes, donde los objetivos de conservación y producción agrícola se refuercen como mutuamente, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí como alternativa tenemos el cafetal bajo sombra, imitando como el ecosistema natural, ¿no? Con los estratos diferentes, proporcionando tanto como una conservación del suelo, pero también el hábitat para la vida silvestre, ¿verdad? Ok, bien, ahora hablamos de los sistemas agroforestales. Entonces, me imagino como ustedes ya saben, como los sistemas agroforestales forman parte de la gama de estrategias de restauración ecológica que pueden establecerse tanto a través de actividades pasivas, por ejemplo, de la regeneración natural, y también métodos mucho más activos como la reforestación. Y en pocas palabras, los sistemas agroforestales como práctica regenerativa crean como una mayor resiliencia agrícola, ¿verdad? Entonces recuerde que la resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar los eventos adversos
Y lamentablemente, muchos productores se enfrentan o sea, a los eventos adversos de cambio climático. Y entonces, además de eso, los mercados que siempre están fluctuando, los costos de producción también ha puesto como muy difícil a producir hoy en día. Entonces, debido a los sistemas agroforestales, como incorporan como los procesos y las especies de los ecosistemas naturales, son mucho más resilientes que un monocultivo de como cultivos básicos, pues, lo cual está como volviendo mucho más costoso y es un riesgo mucho más grande como de producir, no en el clima extremo que que está ocurriendo hoy en día. Entonces, además, yo veo mucho que durante la pandemia nos estamos como volviendo como más conciencia de la fragilidad como de los sistemas y de la cadena de suministro y las interrupciones del mercado. Entonces, en estos tiempos, como los productores con sistemas agroforestales no solo pueden como producir sus propios alimentos, pero también pueden como lograr como eh, una, una producción como mucho más alta y lograr como una seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, como o sea, ¿cuáles son los beneficios de los sistemas agroforestales? Como primero, ofrecen muchos beneficios ecológicos, como ya el aumento de la biodiversidad funcional y reintegra más de la intensidad de procesos ecológicos, lo cual logra como mayor servicios ambientales. Y una función muy importante de los sistemas agroforestales es que ayuden a proporcionar hábitat para todo, ¿no? Microorganismos, insectos y vida silvestre, y aumenta la diversidad de plantas benéficas como lianas, arbustos, epífitas, todo. Y también los servicios, los sistemas agroforestales también contribuyen mucho al bienestar del paisaje, ¿no? A través de la conectividad de fragmentos de bosque con los corredores biológicos, crean zonas de amortiguamiento alrededor de sitios agropecuarios y realmente proveen muchos nichos para otras especies y sitios donde las semillas, o sea, se pueden caer y germinar de una forma natural. ¿Y por qué es importante proporcionar hábitat de vida silvestre en los paisajes o en las fincas? Bueno, como ustedes pueden ver acá, ha sido como una gran cantidad de estudios científicos que han ilustrado cómo la vida silvestre ayuda a hacer todo, o sea, de polinizar cultivos, controlar plagas, todo. Entonces, esto es especialmente como importante en las fincas de café y cacao, donde han hecho la mayoría de investigaciones, donde una como mayor cobertura forestal que proporciona como hábitat para reptiles, aves, mamíferos, que pueden como ayudar a controlar plagas costosas, por ejemplo, como la broca de café, ¿no? Entonces, o sea, el problema es que de no contar con estos servicios da como resultado como una reducción de las cosechas y un aumento de los costos de los insumos, principalmente los agroquímicos, ¿no? Pesticidas y insecticidas. Entonces, en términos de beneficios sociales, también los agroforestales ayudan a aprovechar el conocimiento local, también las prácticas y cultivos, medicinas tradicionales, y o sea, integrarlos en sus fincas y que ayuda a que a la gente analice como su contexto como local y donde se pueden como diseñar sus propios sistemas y especies como para sus necesidades, ¿cierto? Entonces, otro como beneficio social, los sistemas agroforestales son ideales para establecer huertos caseros, ¿no? Que brindan alta diversidad
o sea, de cultivos en realmente muy poco espacio para lograr la seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, de producir muchos alimentos, leña, madera, foraje, medicina. Esto es realmente importante porque aunque lograr la seguridad alimentaria es como un primer paso fundamental para, eh, para, eh, para enfrentar como la pobreza, ¿cierto? Pero también los productores en muchos casos pueden generar ingresos adicionales y cubrir como los costos de la educación o medicamentos. Entonces, también existen muchos beneficios productivos claves, como ya los sistemas agroforestales son más resilientes y mucho menos vulnerables al cambio climático otra vez, por imitar el ecosistema natural, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, los monocultivos de arroz y maíz producen grandes cantidades de alimentos, es verdad, pero solo en parte al año y es mucho más vulnerable a las plagas y el clima extremo y más que todo requiere un alto aporte de agroquímicos. Entonces el sistema más mixto, ¿no? A mano derecha aquí, que utiliza diferentes estratificaciones, la mezcla que tiene yuca, maíz y otros árboles frutales, mucho más resiliente porque utiliza como una alta diversidad de especies y produce alimentos por casi todo el año. Aquí vemos la misma cosa, ¿no? Un uso inteligente del espacio de los 4 niveles diferentes, o sea, los estratos verticales, donde se utiliza como especies con diferentes características funcionales, ¿no? Como le gustan sol o que le gustan sombra, etc. Entonces, en el primer nivel tenemos maíz, piña, guineo. En el segundo piso tenemos el café y cacao. El tercer piso tenemos lo que decimos en Panamá, el pixpay y los cocos. Y el último, el cuarto nivel, árboles frutales como mamey, el caimito. Entonces, la idea aquí es para utilizar estos 4 estratos o pisos en vez de un solo piso, ¿no? Utilizar ese espacio vertical. Y es la misma cosa con los famosos sistemas silvopastoriles, donde integramos los árboles y arbustos en los pastizales ganaderos, en donde tenemos otra vez 4 pisos o 4 estratos de forajes, biomasa, madera, sombra, etcétera, ¿no? Y más allá de la producción o sea, de madera, los sistemas agroforestales tienen como una capacidad para producir una diversidad de productos, muchos de los cuales tienen importancia cultural en muchas comunidades rurales, ¿verdad? Entonces, los agroforestales son como tener como un supermercado, farmacia y ferretería en la misma finca, ¿verdad? Y por uno de los beneficios más importantes es que los sistemas agroforestales pueden ayudar a reducir los costos de producción en la finca. O sea, decimos 1000 veces en nuestras capacitaciones que no va a volver como millonario haciendo ese tipo de sistemas, pero va a ahorrar bastante dinero. Entonces, lo que pasa es que cuando los servicios ambientales en la finca se ven afectados, o sea, hay que pagar para reemplazarlos. Punto. Entonces, por ejemplo, o sea, los suelos erosionados y degradados que resulta de la deforestación y las prácticas como agrícolas que no son sostenibles, eso al fin de cuentas requiere como la compra de fertilizantes súper costosos para mantener la producción. Entonces, para pagar por los insumos, los agroquímicos, para reemplazar todos los servicios ambientales que hemos perdido, eso aumenta los costos de producción, 100%, ¿no? Entonces, la alternativa es para restaurar, ¿no? Y conservar los servicios ambientales, proporcionando como un enorme ahorro y también una independencia, ¿no? De los productores, ¿no? Que al fin de cuentas reduce su costo de producción y le permite ser como menos vulnerables a todas las fluctuaciones del mercado, los precios que yo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver como algunos ejemplos diferentes de los ahorros
que proporcionan como el aumento de la biodiversidad funcional a través de la agroforestería, ¿no? Primero, el uso de especies que fijan nitrógeno, los leguminosos, da como un resultado de suelos mucho más productivos y hay un ahorro en los costes de fertilizante, urea. También mayor sombra de la cobertura boscosa significa menos estrés calórico para los animales, menos evaporación o degradación de suelo. También mayor presencia de vida silvestre, ahorros en insecticidas mediante como el control biológico de plagas y el manejo integrado de plagas, ¿verdad? Y también hasta la dispersión de semillas, ¿no? Por la fauna local, los aves y murciélagos y monos. Son ahorros en la reforestación, ¿no? Porque realmente cuesta, yo soy ingeniero forestal, cuesta mucha plata para sembrar árboles. Y por último acá, y quizá lo más importante, de usar menos agroquímicos, un ahorro en costos de la atención médica por tener menos enfermedades y menos riesgo de cáncer, ¿verdad? Que es la realidad con los agroquímicos. Entonces, pero es importante a tomar en cuenta que también existen muchos desafíos para establecer los sistemas agroforestales. Por ejemplo, son mucho más complejos, requieren manejo intensivo diariamente, ¿no? No es como para pagar a un trabajador con un motobomba, con glifosato y limpiar la finca, ¿no? Es muy diferente. Requiere mucha inversión, como especialmente al principio. También demora mucho el retorno de inversión y requiere como un conocimiento muy técnico, ¿verdad? En términos del diseño, la poda, el injerto, cómo se pueden manejar diferentes especies juntos, etcétera. Y también son muy difíciles, en mi experiencia, de aumentarlas a la escala muy grande, ¿no? Y requiere normalmente mucho más mano de obra, especialmente para procesar, conservar productos y mantener como producción y todo el tiempo y el mercadeo, ¿no? Esto sí requiere mucho trabajo, ¿verdad? Bien, entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de los sistemas agroforestales, la parte mucho más práctica. Entonces, en esta diapositiva ilustra como tres enfoques de agroforestería que, por ejemplo, que nosotros utilizamos aquí en Panamá, como el primero que se llama la TANGIA, o los sistemas agrosucesionales, que realmente utilicen como callejones abiertos por un tiempo en plantaciones forestales para sembrar cultivos anuales o perennes. Tenemos los sistemas intercalados, que contiene cultivos diversos, arbustos y árboles en un área pequeña, estratificada verticalmente. Y el otro, los sistemas silvopastoriles, que integran, como yo mencioné antes, le integran árboles y arbustos beneficiosos con los pastos en los sistemas de producción ganadera. Entonces, vamos a ver un poco más en detalle sobre cada sistema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los sistemas agrosucesionales, que son un tipo de sistema agroforestal como temporal, ¿no? En donde involucran como una plantación forestal, pero aprovechan de los callejones, o sea, los callejones abiertos como entre las líneas de la plantación, como vemos acá, la plantación de caoba, para establecer como diversos cultivos, y la mayoría que pueden ser como de subsistencia, pero también forajes. Aquí podemos ver plátano, maíz, para aprovechar de la radiación solar mientras los árboles están creciendo y cerrando el dosel. Aquí también es muy beneficioso porque reduce los costos del deshierde, ¿no? La limpieza, y permite como a los productores como integrar cultivos tradicionales en áreas de una plantación, ¿no? Y eso realmente ayuda bastante en aumentar como el flujo de caja de corto plazo, porque las plantaciones forestales, sea una inversión de largo plazo, ¿verdad?
Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre un sistema agrosucesional recién establecido, mano izquierda, con los plantones sembrados con el Tithonia diversifolia, el botón de oro, versus como una reforestación tradicional, donde han sembrado los plantones, pero ya todavía tiene que mantener, o sea, realizar la limpieza de las malezas o los pastos que crecen dentro de los surcos. Y aquí podemos ver como entre 5 años la diferencia de un sistema agrosucesional mezclado con los plantones, o los árboles con los cultivos, y 5 años después, donde ya está echando demasiada sombra para cultivos como maíz y plátano, y han hecho un raleo y establecido como un sistema silvopastoril, ¿verdad? Con pasto en el sotobosque. Pero también hay sistemas intercalados, ¿no? Con cultivos perennes que se pueden integrar en un sistema para cumplir como la seguridad alimentaria, ¿no? Aquí podemos ver una variedad de cosas de plátano, guineo, cítricos, aguacates, mango, café. Entonces, que realmente ayuda otra vez como la gente lograr como una seguridad alimentaria. Aquí tenemos otro ejemplo de café de bajo sombra, con una diversidad de árboles de sombra, ¿no? Frutales y madurables, donde el café está sembrado de densidades muy altas, ¿no? De 2 metros, y los árboles dispersos a 8 a 10 metros para proveer la sombra. Aquí un ejemplo de un huerto casero o sea, que parece como mucha gente dice muchas veces un monte aquí, que está utilizando, ¿no? Los diferentes niveles o estratos verticales para lograr una alta diversidad y una densidad de especies en una área muy pequeña. Y uno de los mayores beneficios de los sistemas silvopastoriles es que como un sistema agroforestal, es que existen múltiples como actividades donde los árboles se pueden integrar, ¿no? En la producción ganadera. O sea, el sistema silvopastorial no es solamente árboles dispersos, ¿no? Aquí vemos 6 prácticas diferentes, ¿no? Claro, lo más reconocido como los árboles dispersos en potreros, pero también tenemos los cercavivas, bancos mixtos de forajes, el pastoreo en plantaciones forestales, sistemas silvopastoriles intensivos con arbustos, donde lleva más de 10,000 arbustos por hectárea, y también los bosques de galería, que aunque no es directamente enfocado en la producción ganadera, eso ayuda a conservar las fuentes de agua, que o sea, es el componente más importante de un sistema ganadero. Y dado que la ganadería es una práctica muy común, no solamente en Centroamérica, pero toda Latinoamérica, el sistema silvopastoril es mucho más, o sea, la gente, o sea, mucho más fácilmente como adaptado por los ganaderos, ¿no? Ya porque, o sea, eso se considera, o sea, está considerando como sus medios de vida como ganadero y su experiencia también, en lugar de como tratar como traer un sistema nuevo para reemplazar lo que han hecho por, o sea, generaciones, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en esta foto, o sea, en esa diapositiva, el sistema silvopastoril intensivo arriba, que integra muchos árboles y arbustos, o sea, mucha biodiversidad, mucha conservación, versus como un potrero convencional, monocultivo, quizás, o sea, con unos, puede ser con cercas vivas, pero con muy poco diversidad dentro del sistema. Y otro componente muy clave con los sistemas silvopastoriles, lo que vemos acá, las cercas vivas, que pueden ser muy sencillos, ¿no? Con 1 o 2 especies, pero hay muchos que pueden brindar una variedad de servicios ambientales. Por ejemplo, como ¿cómo se llama eso? Cortinas rompevientos, sombra, fruta y foraje para el ganado, madera, medicina, alimentos,
para el consumo del hogar. Entonces, y también son muy importantes para funcionar como corredores biológicos dentro de los paisajes ganaderos, donde normalmente no hay muchos árboles. Entonces, podemos ver aquí en esta foto como las cercas pueden como imitar la estructura compleja de un bosque con múltiples estratos, con especies como el coquillo, el ciruelo, palo, hasta palmas, ¿no? Que brindan varios beneficios al ganadero y los animales, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos de los sistemas agroforestales. O sea, como hemos visto algunos ejemplos de los sistemas agroforestales, cómo podemos diseñarlos, establecer como este tipo de sistemas. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, si no sabe a dónde ir, cualquier bus lo puede llevar, pero no cualquier bus lo lleva a donde quiere ir. Entonces, este dicho sugiere que se debe dedicar tiempo para definir claramente a dónde ir y llegar a ese destino, pues esto puede ahorrar su tiempo y también su dinero, sus recursos. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de sistemas agroforestales, prácticas regenerativas, el primer paso realmente para desarrollar estos sistemas o realizar estas prácticas es llevar un plan de finca. Entonces, un plan de finca es una actividad para considerar más que todo las ventajas y debilidades de una finca y aprovechar de las oportunidades para hacer como una finca mucho más productiva, pero también elegir las especies beneficiosas, ¿no? Y integrar prácticas regenerativas y áreas de conservación desde el principio de las intervenciones de la finca, no como mucho después, ¿verdad? Entonces, cuando estamos llevando a cabo el plan de finca para establecer un sistema agroforestal, siempre debe tratar de seguir estos tres principios regenerativos. Primero, proteger las fuentes de agua, conservar suelos y incrementar la biodiversidad y la producción. Entonces, vamos a explorar estos principios con un poco más de detalle. Entonces, primero, la protección de la fuente de agua requiere que siempre mantengamos franjas de árboles a lo largo de las áreas ribereñas, o lo que decimos muchas veces los bosques de galería, que vemos en esta foto, ¿no? Entonces, esto evita la erosión, la contaminación, también la evaporación de la fuente de agua en la estación seca, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo de una hilera de botón de oro al lado de un maizal que ayuda a atrapar cualquier sedimento, fertilizante o agroquímico para que no llegue a la quebrada abajo, que queda aquí a la mano izquierda, ¿verdad? Y un ejemplo del bosque de galería que forma una franja de árboles que protege la fuente de agua en el potrero, ¿no? También muy importante en los sistemas ganaderos. También se puede establecer barreras vivas. Aquí se puede ver como hicimos en Panamá, el guandú, el frijol de árbol, sembrado en hileras perpendiculares al pendiente, lo que promueve como la conservación de suelo, ¿verdad? Pero la mejor manera para proteger las fuentes de agua y evitar como la pérdida de suelo y la contaminación de las fuentes de agua es mediante como la conservación de suelo, ¿verdad? Y aquí podemos ver los cultivos tradicionales como la yuca y con el uso de barreras vivas de valeriano o vetiver y zangas también, que se puede frenar esa escorrentía y la erosión, ¿verdad? Y aquí también hay otro ejemplo de uso de barreras vivas hechas con vetiver en un área muy inclinada, ¿no? Mientras que las hileras de diferentes hortalizas van junto con la pendiente, ¿no? Para ayudar a mejor drenaje, las barreras vivas de vetiver son perpendiculares al pendiente y ayudar a frenar esa escorrentía y detener la erosión, ¿verdad? Y con la conservación del suelo, la misma área se puede sembrar
durante muchos años, ¿no? También se puede hacer barreras vivas a partir de especies forrajeras, ¿no? Como el botón de oro, el Tithonio dorsifolia, como vemos aquí en este sistema silvopastoril, donde el botón de oro está sembrado en hileras otra vez perpendiculares a frenar esa escorrentía. Otra técnica muy útil para mantener la humedad del suelo y evitar crecimiento de malezas alrededor de los árboles o los cultivos es el utilizar el mantillo o el mulch, como decimos en inglés. Y se puede tomar como numerosas formas, ¿verdad? Como utilizando materiales orgánicos, como las hojas o paja cortado, o como aquí vemos el vetiver cortado, pero también puede ser como materiales reciclados como cajeta o cartón viejo, ¿verdad? Y aquí hay una técnica muy efectiva. Bueno, en Panamá nos decimos como el círculo mágico, donde se hace como, o sea, acaba como un hoyo y se ubica como la tierra excavada alrededor donde se siembra como tallos y otro cultivo con jengibre, cúrcuma, cosas así. Entonces la idea es que todo el material orgánico de la zona, o sea, de esa parte de la finca, se puede tirar en el hoyo. Y eso se descompone en materia orgánica para hacer como un tipo compost, pero en vez de hacer compost ahí en la casa, se hacen ahí mismo en la finca, ¿no? Y entonces ese compost se va a utilizar directamente en las plantas. O sea, como otra forma muy efectiva de reciclar como la materia orgánica en beneficios de otros como cultivos. Y por supuesto las barreras muertas que se puede utilizar también si tienes ese tipo de materiales. También me imagino que ustedes tienen conocimiento de utilizar el nivel A para hacer curvas de nivel, para hacer siembras así, para evitar, o sea, para facilitar la conservación de suelos. También el tres bolillo, como es otra forma muy sencillito para sembrar, para otra vez frenar la escorrentía en áreas con mucho pendiente, donde muchas veces solamente trabajamos, o sea, los productores solamente tienen áreas con pendientes, no tienen áreas planas. Y finalmente, hablando de estos principios, es incrementar la biodiversidad de especies y producción, ¿no? Y como hemos discutido muchas veces, cuando aumentamos el uso de especies más biodiversas, aumentamos la función del ecosistema y mejoramos la resiliencia del sistema, ¿verdad? Entonces, o sea, al fin de cuentas, si el sistema funciona mejor, aumentamos nuestra producción. Entonces, me imagino como ustedes tienen conocimiento de las especies leguminosas que fijan nitrógeno, ¿no? Que son de la familia de los frijoles. Estas especies hay que integrar en todos sus sistemas productivos. También, además de las especies leguminosas, hay que incluir plantas y árboles que atraen los polinizadores, ¿no? Como abejas, polillas, también mariposas, ¿no? Para realizar ese importante servicio, ¿no? Que necesitamos para nuestros cultivos o frutales, ¿no? Pero en general, la idea aquí es aumentar la diversidad de especies, no solo, o sea, no es importante para imitar los ecosistemas forestales naturales, sino que también nos ayuda a aumentar la producción de una diversidad de cultivos que nos ayudan a lograr la seguridad alimentaria, pero también como a vender productos en mercados externos, ¿no? También se puede lograr eso a través de los sistemas silvopastoriles, ¿no? Con diferentes tipos de forajes, árboles de frutas, árboles de sombra. Funciona no solamente en los cafetales, pero en los sistemas silvopastoriles. Aquí solamente un ejemplo de un diseño de un sistema agroforestal. Aunque realmente no voy a enfocar mucho en eso porque me imagino que ustedes tienen mucha experiencia con ese tema.
pero la idea es que poco a poco se puede establecer el sistema. No se puede realmente establecerlo en un solo día o un solo mes, requiere varios meses. Pero el punto aquí es, integramos muchas especies diferentes, pero también hay que tomar en cuenta que el sistema va a cambiar a través de los años, ¿no? En 2, 3 años, en 3 a 5 años, los árboles de sombra, los árboles frutales se van a crecer. Entonces, la idea aquí es que hay que entrar y realizar mucho mantenimiento, ¿no? En términos de la poda, el raleo, entonces, y de repente hacer siembras de enriquecimientos de otras especies que le gustan, condiciones con más sombra, menos sombra, etc. Entonces, hablando de ese tema, brincamos al manejo, que yo acabo de mencionar. La poda realmente es clave para mantener la proporción correcta, ¿no? de la sombra y la luz solar en el sotobosque. Y también como ayuda a que los árboles que se forman correctamente, especialmente para los árboles maderables. Y es una práctica muy común, como ustedes me imagino saben, en los cafetales, ¿no? También el raleo, muy importante para evitar como la sobrecompetencia y los árboles que tienen como un crecimiento deficiente o, por ejemplo, características que no son muy deseables, deberían como ralear como primero, ¿no? Es una práctica muy común en las plantaciones forestales, ¿no? Y que también como ayuda a aumentar el diámetro del tronco de los árboles para aumentar como su valor de madera. También la fertilización es esencial para que diferentes plantas se puedan maximizar como el potencial de crecimiento. Y claro, eso se puede realizar con fertilizantes químicos en una forma convencional, aunque hoy en día son muy costosos, y o lo pueden realizar, como hemos hablado de ese tema, de medios como más sostenibles, ecológicas, utilizando la biodiversidad y o sea, especialmente la biodiversidad funcional, ¿no? Por ejemplo, las hojas de Gliricidia sepium, el palo, el madre cacao, o integrar mucho más árboles que fijan nitrógeno, ¿no? O utilizar los desechos de la finca, ¿no? La gallinaza, de la galera de las gallinas. O también se puede utilizar el estiércol descompuesto del chiquero, de los caballos, del ganado, o se puede fabricar sus propios abonos orgánicos, ¿no? Pero para mí lo más importante es pensar en cómo se puede no trabajar tanto en hacer como fertilizantes o abonos, pero cómo se puede integrar árboles que dan ese beneficio, más que todo, o sea, las especies leguminosas. Para mí son fábricas de fertilizantes, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de un señor que sembró una cerca viva con pura Gliricidia sepium alrededor del cafetal, ¿no? Y cuando como un cultivo o un arbusto producido como específicamente para incorporarse al suelo, mientras aún está verde, eso se llama un abono verde, ¿no? No solamente son las especies leguminosas, pero también los abonos verdes son muy importantes para integrar como una práctica regenerativa. Entonces, aquí otra vez, como yo he mencionado mucho, el Teutonia diversifolia, que utilizamos muchísimo aquí en Panamá, el botón de oro. O sea, no solamente es bueno en forma de brindar mucha proteína al ganado, esa planta, la ciencia ha ilustrado en los últimos 10 años que se puede liberar el fósforo en el suelo, que es otro nutriente muy importante de la planta y que lo hace falta aquí en los suelos tropicales, ¿verdad? Entonces, esto sí también ayuda muchísimo. Y por supuesto, controlar las plagas es siempre un desafío
y hay muchos productos químicos y orgánicos que se pueden comprar o producir. Y realmente en lugar de discutir como las miles de estrategias, el mejor enfoque es mantener como una alta biodiversidad en sus sistemas y más que todo evitar los monocultivos, porque cuando hacemos monocultivos siempre viene la plaga, siempre es mucho más fácil encontrar lo que están buscando. Entonces, y otra vez, con más biodiversidad, el ecosistema mantiene ese equilibrio para evitar las plagas y el hábitat de la vida silvestre, que se puede realizar ese control biológico, ¿no? Y hasta controlar las hormigas arrieras. Bueno, no sé cómo está allá, pero en Panamá eso sí es una lucha muy grande. Y entonces, o sea, otra vez, como existen muchos venenos químicos que se pueden utilizar, pero para mí el mejor enfoque es encontrar formas de vivir en armonía con estos amigos enemigos. Perdón. Entonces, una forma que a mí me gusta usar mucho es dejarle como vegetación, como maleza para cortar en el sotobosque. O también el botón de oro funciona muy bien para controlar la ariera cuando está como integrado con otros cultivos, porque como las hojas contienen como sustancias como antihongo y como reduce como el fuente de alimento de las arieras, como ellos son productores de hongos, ¿no? Ellos no consumen las hojas, como ustedes saben. Pero, o sea, más que todo, como hay que tomar en cuenta que las arieras juegan un papel importantísimo con la creación de estructura en el suelo, para que el agua y el aire se pueda infiltrarse en el suelo y para evitar el compactación del suelo. Así que ellos tienen su función al fin de cuentas. Pero bien, entonces ahora para terminar, ya está acabando el tiempo. Los sistemas agroforestales trabajan en armonía con la naturaleza como una forma de agricultura regenerativa que ofrecen beneficios ecológicos, sociales, productivos y económicos. También los agroforestales deben ser diseñados con una conservación de alta diversidad de especies, las cuales pueden lograr a sus objetivos y que funcionan en conjunto según el contexto de su sitio. Y finalmente, los sistemas agroforestales deben imitar la biodiversidad, ¿no? Yo he mencionado ese tema mucho, que deben imitar la biodiversidad y la estructura, ¿no? De los ecosistemas naturales, que son los bosques tropicales. Más que todo para aprovechar los procesos ecológicos y lograr fincas mucho más resilientes y asegurar como una producción mucho más ecológica y sostenible. Y entonces, solamente para terminar con algunas cositas aquí, si ustedes están interesados en tomar otras capacitaciones en línea, en campo, pueden visitar nuestro sitio de web. Aquí tengo que se puede encontrar en lt.yale.edu, donde tenemos todos los eventos listados para este año, y otra vez ofrecen cursos en campo, más que todo aquí en Panamá, pero también hay muchos cursos en línea, webinars, de todo. Y también ofrecemos muchos recursos a través de nuestro sitio web, pero también a través de nuestra biblioteca de restauración de bosques tropicales. Como estaba mencionando, que la gran brecha entre la ciencia y práctica, nosotros ofrecemos mucho de los artículos científicos en español, en inglés, gratis, y hay otros guías que publicamos que está escrito en un lenguaje mucho más fácil entender. Y todos nuestros recursos están gratis, de acceso abierto, ¿verdad? Y también, solamente para mencionar, porque eso fue una publicación recientemente sobre los sistemas silvopastoriles, así que si quieren aprender más sobre ese tema, hemos publicado ese guía
de cómo se puede establecer los sistemas silvopastoriles, todos los pasos prácticos, materiales, costos, que realmente es una guía, otra vez, de acceso abierto, gratis, y es basado en nuestra experiencia implementando los silvopastoriles aquí con ganaderos locales aquí en Panamá en el último 10 años. Aunque está enfocado en el bosque seco aquí en Panamá. Así que con eso, muchísimas gracias por su atención. Ingeniero, muchas gracias por esa tan brillante exposición de acuerdo a su experiencia, que sabemos que ha sido de mucha importancia para nuestros alumnos. Por el tiempo, porque ya estamos a 5 minutos de terminar la hora clase, vamos a tener algunas preguntas, formular unas preguntas para que ustedes las puedan compartir con los alumnos, darle respuesta, y el resto de preguntas, pues, les sugerimos a los alumnos que puedan enviarlas a los grupos, ¿verdad? Ahí están el ingeniero Alex, el ingeniero Julio, la ingeniera Suani, para poder seguirles apoyando después de clase en cada una de las inquietudes que no podamos responderlas en vivo. Nos pregunta Víctor Tijerino, ¿están usando están usando la Paulownia oquiri para agroforestal? ¿Qué experiencia conoce y qué tal la recomienda? Sí, sí se puede usar, son especies exóticas, son introducidas aquí en Panamá. Para los sistemas agroforestales me gusta utilizar las especies nativas, porque la gente local tiene sus conocimientos, sus usos locales. Entonces, y más que todo hay que tener mucho cuidado con las especies introducidas, exóticas, porque pueden ser invasores. Entonces, es algo para tomar en cuenta, pero no todas las especies introducidas son invasores. Bien. Nos pregunta también Marvin Yat, de acuerdo a su experiencia, ¿qué especie recomienda, y tomando como el entorno centroamericano, qué especie recomienda para fuentes de protección de agua? Muy bien, la pregunta. Más que todo, a mí me encanta el Anacardium excelsum, que es el árbol que decimos aquí en Panamá espadé, que es una Anacardiaceae, familia de mango, de marañón. Es un árbol muy lindo, crece muy grande y dura siglos. Es muy bueno. También me gusta mucho, ¿qué más? En fuentes de agua. O sea, en general, con fuentes de agua hay que ser un poco más estratégico cuando estás seleccionando la especie de árboles, porque si siembran árboles marorables, eso va a ser problema luego porque la gente va a tener las ganas a tumbarlos. Entonces debería ser como árboles que de repente no tienen mucho valor en madera. De repente árboles como frutales o árboles que brindan como un beneficio a los animales silvestres o para conservar la fuente de agua. O sea, árboles que siempre mantienen sus hojas. Pero sí, aquí en Centroamérica, más que todo en áreas bajas, sí, Hormosia macrophylla o el Anacardium excelsum, sí, son uno de mis favoritos. El Platymidium pinnatum también, que fija nitrógeno. Son muchos. Pero sí, más que todo árboles que la gente no van a querer a tumbar o cosechar luego. Excelente. Bueno, ahí tenemos un sinnúmero de mensajes agradeciendo esa oportunidad de poder enriquecer sus conocimientos. Algunos, pues, es una primera experiencia de poder tener en su portafolio de conocimiento este tipo de información que les puede servir tanto para sus propios emprendimientos. Recordemos que donde nosotros producimos, en este caso, hablando de café, es una empresa, por muy pequeña que sea, es una empresa. Nos debemos de ver así como pequeños empresarios. Hoy nuestra jefa en una reunión de reflexión nos compartió un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, donde decía, hay que hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario.
Entonces, todas aquellas pequeñas cosas que hacemos en nuestro jardín, en nuestras comunidades, por muy absurdas que se vean para quizás los grandes o a las personas que no tienen conocimiento, al final pues van a contribuir, ¿verdad? En lo que queremos heredar para nuestras futuras generaciones. Yo vengo de un lugar bastante seco en un valle, ¿verdad? Un valle donde había sido, bueno, hasta el año pasado nunca se había ido el agua y hoy tenemos lugares, sectores de mi pueblo donde 3 días, 4 días de que no llega una gota de agua a las casas. Entonces, Oh, creo que algo que a nivel de sociedad, estoy hablando del entorno mío, el entorno donde yo vivo, por experiencia se los cuento, nos pone seriamente a reflexionar qué estamos haciendo a través de nuestra pequeña empresa, que es la finca o nuestro huerto, el área que nosotros adquirimos para poder producir y que solo a veces lo tomamos como algo para explotar o para hacer dinero y no pensamos en que es sí. también algo que se va a terminar, es un recurso que si no lo sabemos manejar no va a ser altamente productivo para poder seguir generando dinero. Entonces creo que es un momento, este tema en particular pues me motivó, me llamó mucho la atención porque tenemos de pensar ya, en serio, ya venido hablando mucho del tema de cambio climático y todo eso, pero ahora vivimos en carne propia todos los efectos. Bueno, una última pregunta. Bueno, me parece muy buena esta pregunta porque dice si podemos utilizar el pino en nuestra finca como sombra, en base a su experiencia como forestal. ¿Qué le podemos contestar a Miriam Martínez? Sí, sí, se puede utilizar como sombra, pero sí, hay que ver cómo funcionan las otras especies, porque em, sí, es una buena pregunta, depende con el sitio, pero si está sembrado con con pocas densidad, o sea, una densidad muy baja se puede utilizar, pero depende con el cultivo. Pero sí, lo puede lograr. Excelente. Sí, solo para los que son de Honduras también, aquí hay bastantes experiencias de fincas bajo sombra de pino, ¿verdad? Ajá. Eh, para el caso en un municipio de Intibucá que se llama San Juan, hay una muy buena experiencia, más o menos son como unas 16 a 20 manzanas de café bajo pino y con un enfoque también ecoturístico. Entonces, Ujú. esa es la ventaja que te da también este tipo de sistemas agroforestales, como podemos cautivar a ese cliente, ¿verdad? Que está interesado en en colaborar, esa persona que está interesada en formarse, en colaborar con la restauración de situaciones que vienen afectando nuestro ambiente. Bueno, jóvenes, hemos llegado ya al final de la clase, ¿verdad? Ya aprovechando que estoy de moderador el día de hoy, que don Alex pues me dio esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Pues yo tengo la dicha de andar por todo el país, le cuento, ingeniero, por todo Honduras. Yo soy catador y soy barista, también soy forestal, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, ahora es una CIFOR. Pero también estamos brindando esa parte de asesoramiento de manera gratuita a través del aula móvil. Es un proyecto en un camión, andamos un equipo de catación, equipo de barismo y damos clases gratuitas en todo Honduras, todas las regiones cafetaleras de Honduras. Qué bueno. Entonces, para aprovechar, quiero decirle a los alumnos si están conectados de aquí de la zona de Lloro, que vamos a iniciar gira a partir del 12 de junio, perdón. Estamos el martes 13, vamos a estar en el Negrito Lloro. Luego el 14 vamos a estar en Subirana. El jueves 15 vamos a estar en Morazán. Luego el viernes 16 estaremos en Victoria y cerramos el sábado en Llorito. Así que jóvenes de ese sector, invitados para que también vayan a complementar esos conocimientos, ¿verdad? Adquiridos en estos cursos virtuales de manera presencial en el aula móvil. Ingeniero, pues cerramos, le doy la intervención, de verdad que muy emocionado por la clase. Creo que nuestros paisanos panameños, que algunos estaban por aquí también comentando, tienen esa oportunidad de poder acercarse a la institución para la cual usted representa y poder seguir enriqueciéndose más sus conocimientos. De hecho, ya nos mencionaba dónde pueden hacerlo.
pero ya este espacio es para, pues, para las palabras finales, para cerrar la clase. Sí, no, muchísimas gracias por asistir otra vez. Es increíble ver que Chuleta llegaron más de 250 personas. Increíble. Entonces, y realmente yo, no solamente como ingeniero forestal, pero padre, como también con 2 hijos, o sea, me da mucho alegría y motivación a ver tantos jóvenes interesados en estos temas, enfocado en eso, en su profesión y todo. Así que ha sido un placer y seguimos echando para adelante, como decimos aquí en Panamá. Y otra vez, muchas gracias a Frederick y Alex y los otros colegas de Nestlé por la oportunidad. Un placer. Muy buenas noches, jóvenes, y recuerden, todas sus acciones tienen que ser pensando localmente para influir globalmente. Buenas noches. Buenas noches.